Dios te bendiga. Bienvenido a este canal Meditando en su palabra, un canal donde la intención es poder leer la palabra de Dios, enseñarla, aprenderla, recibir juntos revelación del Señor y poder crecer en la fe que es en Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Hoy vamos a empezar a leer y a enseñar y a aprender el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento, así que es muy fácil de encontrarlo. Vamos a empezar desde el capítulo 1, versículo 1. Te darás cuenta que en cuanto comienzas el Evangelio hay una genealogía. Normalmente las genealogías nos parecen un poco aburridas, un poco tediosas, nos parecen simplemente un montón de nombres que están allí escritos que para nosotros, en nuestra mente occidental, no tiene mucho sentido. Pero en la Biblia no hay nada escrito por accidente y espero, aunque no va a ser un estudio supremamente profundo ni es la intención, pero espero poder sacar ciertas verdades de allí con la ayuda del Espíritu Santo para que entendamos por qué comienza con una genealogía. No es la única genealogía que está depositada en la Biblia, pero es la genealogía que comienza el Nuevo Testamento. Así que vamos a Mateo capítulo 1, verso 1. Fíjate cómo comienza. Comienza así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Tres nombres muy importantes son mencionados allí. Jesucristo primeramente. Y se le llama hijo de David y se le llama hijo de Abraham. Por supuesto, sabemos que Abraham fue primero que David y David primero que Jesucristo, ¿cierto? Así que de ahí en adelante lo que vamos a ver es cómo desde Abraham el evangelista Mateo comienza a describir una línea genealógica desde Abraham, pasando de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, y así sucesivamente hasta llegar a David, y luego se sigue describiendo esa línea genealógica desde David hasta llegar a Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el escritor pretende comenzar un evangelio con una genealogía? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo es Dios. Eso lo vamos a ver en todo el evangelio, en toda la Biblia. Pero verdad bíblica también es que Dios se hizo hombre y nació como hombre. Y también es necesario entender que el motivo de esta genealogía es mostrar que Jesucristo vino de la tribu de la cual fue prometida que vendría el Mesías. Vino del rey al cual se le dieron las promesas de que un hijo de él heredaría su trono para siempre. Vino de Abraham, a quien se le dio la promesa de que en su descendencia, de su linaje, de su simiente, vendría uno por el cual todas las naciones serían bendecidas. Por supuesto, estoy parafraseando, pero veremos algunos versículos puntuales, textuales, para poder entender esto un poco mejor. Así que miren, allí podemos ver lo siguiente. Vemos que la genealogía de Jesús en cuanto a la carne, como hijo de David y como hijo de Abraham, es decir, como descendiente de ellos, es una genealogía que traza primero que todo el cumplimiento de Dios, de su palabra. Dios cumple su palabra. Es una de las cosas tan importantes que esta genealogía nos está tratando de mostrar de una manera indirecta, podríamos decirlo. Dios cumple su palabra. No importa cuánto tarde ante los ojos de los seres humanos. ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos milenios tal vez? Estaban esperando los judíos ese cumplimiento, ese nacimiento, el nacimiento del Mesías, del Cristo como lo conocemos nosotros acá en Occidente. ¿Cuánto tiempo duró? Para el hombre a veces es una tardanza bastante larga, una espera que pareciera que fuera interminable. Pero
Dios siempre cumple su palabra. Hoy en día, para ti y para mí, que vivimos en este siglo, en el año 2026, más puntualmente, en el mes de julio del año 2026, para nosotros, al ver hacia atrás, hace redondeado unos 2000 años que Cristo murió y aún estamos esperando su regreso. Pues, como dice Pedro en una de sus cartas, no tengamos por tardanza su regreso. Es pura misericordia de Dios, que quiere darle oportunidad a todos para que se arrepientan. Yo, hace unos 14 años, nací de nuevo, es decir, entregué mi vida a Cristo. Hace unos 14 años apenas. Si Cristo hubiese regresado hace 15 años, esta persona se hubiese perdido, porque no vivía conforme a la fe de Jesucristo, porque no creía en Jesucristo como Señor y Salvador, porque no le había entregado mi vida y no me había arrepentido de mis pecados. Así que esa tardanza se convierte en bendición para mi vida. ¿Y en cuántos más? Solo por hablar de esos 14 años desde que yo conocí al Señor. ¿Cuánta gente en el mundo entero habrá llegado a los pies de Jesús solo en esos 14 años? Estoy seguro que decenas de miles o cientos de miles, quién sabe cuántos más. Solo Dios lo sabe. Y eso solo pensando en estos últimos 14 años desde que yo me convertí. Ahora cuántos más en esos 2000 años desde que Cristo murió. Bendito sea Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, porque la segunda venida de Jesucristo no solamente traerá la redención de los creyentes, sino también la ira de Dios sobre este mundo, de lo cual se habla en Apocalipsis. Con el favor de Dios, un día enseñaremos Apocalipsis en este canal, si el Señor lo permite, y si Cristo no ha regresado antes. Así que, volviendo a nuestro libro, comenzamos con esta genealogía importante o primera lección. Dios cumple su palabra y la cumplió con el nacimiento de Jesucristo, lo prometido a Abraham, lo prometido a David. Allí, en ese nacimiento virginal, en ese nacimiento humilde, en un establo, en un pesebre, en el Medio Oriente, en una nación que estaba subyugada por el Imperio Romano, una nación que no importaba ante los ojos de la humanidad en ese momento. Allí nació el Creador, el sustentador de este mundo, el Rey de Reyes, el alto y sublime, en la humildad, en la pureza, en la santidad. Bendito sea Dios. Mateo, con su genealogía, busca demostrar que Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y a David, de la nación y de la familia que debía venir el Mesías según la promesa de Dios. Veamos algunos versículos que hablan de esto. Génesis 12:3 dice, Dios hablando a Abraham, haciendo un pacto con él, le dice, bendeciré a los que te bendijeren, o sea, a los que bendijeren a Abraham, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en Abraham. Esa promesa más adelante o en otros versículos se aterriza aún más. En tu simiente serán benditas las naciones, incluso los gentiles. Ahora en Génesis 22:18 vemos eso, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Qué importante es la obediencia, ¿cierto? Y si nos vamos un poco más atrás, al principio, en Génesis capítulo 3, donde Eva había caído en la tentación, Adán había comido del fruto que su mujer le dio, y Dios se había dado cuenta de esto, y cuando le pregunta a Adán, Adán le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer, y cuando le pregunta a Eva, Eva le dice, la serpiente me dio de comer, me engañó. Y Dios viene y maldice primeramente a la serpiente por lo que acababa de hacer. La maldice y dentro de esa maldición le dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, Satanás, como lo revela Apocalipsis, entre ti
y la mujer, entre tu simiente, la de la serpiente Satanás, y la simiente suya, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, una herida de muerte. Y tú, la simiente de Satanás, le herirás en el calcañar. Una herida, pero que no es para muerte. Y eso es lo que sucede en Cristo. Cristo es el cumplimiento de esto. Cristo, el nacimiento de Cristo, es el cumplimiento de muchas de las promesas de Dios. Cristo, el deseado de las naciones, el prometido del Padre, viniendo a este mundo. Y Mateo mostrando que no es un simple aparecido que quiso hacerse de renombre, sino que es realmente el prometido. ¿Quién podría cumplir algo así? ¿Quién? ¿Era un accidente? ¿Era casualidad? ¿O era el cumplimiento de la palabra de Dios? Esto es lo que nos está mostrando esta genealogía. Ahí es donde las genealogías bíblicas cobran sentido y relevancia. Podemos ver, pasándonos a las promesas ya no hechas a Abraham, sino más adelante, hechas a David. Vemos que en el Salmo 89, versos 3 y 4 dice: hice pacto con mi escogido, hablando de David. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Está hablando de que de la familia de David siempre habría un rey. Más adelante, en otro libro de la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos, hablando de David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esa profecía tiene un cumplimiento directo en Salomón, pero tiene un cumplimiento completo en Jesucristo, el Rey de Reyes, porque ciertamente Salomón reinó, y su hijo reinó, y su nieto reinó, pero Cristo reina para siempre, porque aquellos, su reinado duró lo que duró su vida, pero Cristo vive por los siglos de los siglos, es el Rey eterno, el Rey de Reyes, el soberano de las naciones. Y pasando nuevamente al libro de Salmos, el Salmo 132, verso 11, dice lo siguiente: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De su descendencia, de tu descendencia, o sea, de la descendencia de David, pondré sobre tu trono. A David se les prometió que siempre de su descendencia habría un rey. Habría quien gobernar. Y eso se cumple perfectamente en Cristo, el heredero, el hijo de David. Por cierto, los judíos esperaban al hijo de David. El hijo de David es un título. Esperaban al hijo de David. Con ese título, hijo de David, se referían al Mesías, al Cristo. Por eso el evangelista comienza diciendo que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, mostrando claramente a una mente judía, este es el cumplimiento de las promesas a David y a Abraham. Y a las mentes occidentales como las nuestras, que estamos conociendo de la Biblia, también nos muestra esto. Este es el prometido por Dios, el cumplimiento de Dios. Algo curioso de esta genealogía es que cuando nos ponemos a revisarla más a detalle, nos damos cuenta que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Judá, ni David, ni el mismo Salomón fueron primogénitos según la carne. Es decir, ninguno de ellos fue el primer hijo de sus padres. La preeminencia de Cristo no se debía a la primogenitura de sus antepasados, sino a la pura voluntad de Dios. La primogenitura en esa época, en la época de Abraham, en la época de Jesucristo, en esa cultura, y no solo en la cultura judía, sino en las culturas de las naciones circundantes, la primogenitura era muy importante. El primogénito tenía el derecho máximo, la preeminencia en la familia.
Pero aquí vemos que en la descendencia o en la genealogía de Jesucristo, la primogenitura no es lo que, lo que prima, no es lo más importante, sino la voluntad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, que se reflejan en Jesucristo como el preeminente, como el más importante de todos, sin necesidad de haber nacido de una línea genealógica que siempre haya estado marcada por la primogenitura. Lo conocemos, por ejemplo, Jacob y Esaú. Por ejemplo, Isaac. Isaac no era el primer hijo de Abraham, primero fue Ismael, pero a Isaac se le llamó el primogénito, porque no dependía esa primogenitura de Isaac de ser el primer hijo de Abraham, sino el escogido. Lo mismo con Jacob. Su hermano libremente decidió vender su primogenitura por un guiso, por un plato de lentejas. La vendió, la perdió y la recibió Jacob. Ahora, no vamos a leer esta genealogía que está Mateo capítulo 1, verso 1 hasta el verso 17. No la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero léela en tu casa. Pero vemos, al leerla, que también se menciona a 4 mujeres sin contar a María. Con María serían 5, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 4 mujeres sacando a María de allí? Bueno, vemos que se hablan de 2 mujeres, Rahab, prostituta, y Ruth, moabita, que no eran del pueblo de Israel, es decir, que no nacieron como israelitas. Rahab era una cananea. Acuérdate que Rahab viene de Jericó y Ruth una moabita. Sin embargo, se mencionan, son parte de la línea genealógica del Salvador, de Dios hecho hombre, de Jesús. También se menciona a 2 mujeres, a Tamar y Betsabé, 2 mujeres que su pasado las condenaban ante los ojos de los hombres, 2 adúlteras. Pero así nos muestra que el linaje de Jesucristo contenía a estas 2 mujeres también, lo que marca la humillación de Jesucristo, del Mesías, al hacerse hombre, dejando su trono, dejando su gloria y hacerse hombre, naciendo de un linaje donde incluso prostitutas y donde incluso adúlteras fueron parte de allí. ¿Esto qué nos muestra? Que no necesariamente tenemos que ser pura sangre para ser parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios todos los que en arrepentimiento y en fe vengamos a Jesucristo. Que no te condene tu pasado. No quiero confundirte. Todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos, tú y yo, todos. Pero cuando somos obedientes al llamado de Dios, que es arrepiéntete y cree en Jesucristo. Cuando obedecemos ese llamado, nuestro pasado no importa. Dios nos hace nuevas criaturas. Así que no importa tu historia, lo que importa es la fe por medio de la cual Dios te entrega su Espíritu Santo y te hace una nueva criatura, te hace parte de su reino, te hace parte de su familia en Cristo. En Cristo, la simiente de Abraham, por la cual todas las naciones son benditas. Bendito sea Jesucristo, porque en Él tenemos redención. Así, en el verso 17, la genealogía termina diciendo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ese número 14 simplemente se repite porque es una forma o es un recurso que los judíos de esa época, y en este caso el mismo Espíritu Santo, decidió usar para que fuera una forma fácil de recordar la genealogía. 14, 14 y 14, 3 niveles, tres conteos para llegar desde Abraham hasta Jesucristo.
De hecho, cuando leemos con cuidado la genealogía, nos damos cuenta que hay 3 reyes que no se mencionan, que son descendientes de David. Y esto no es un error. En la Biblia es normal decir Juan, hijo de José. Y resulta que Juan no es hijo directo de José, sino que es el bisnieto. En la Biblia, hijo puede ser hijo directo, hijo del hijo o bisnieto, hijo del hijo del hijo. Es una forma común de mencionarlo en la Biblia. Hijo no significa que necesariamente sea el hijo directo. Así que usa este conteo de 14 simplemente para hacerlo más fácil de recordar. Ahora, yéndonos al versículo 18, nos vamos a meter a la segunda parte del capítulo 1 de Mateo, ya saliendo de la genealogía. Y vamos a ver que en el versículo 18 comienza a mencionar el nacimiento de Jesucristo. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José y María estaban desposados. Para nosotros hoy en día es el equivalente a estar comprometidos para casarse en el futuro. En la época que estamos leyendo este mensaje, el estar desposado era equivalente a estar casado, era prácticamente estar casado. Después de estar desposados, si se quería romper esa unión, había que dar carta de divorcio. Era lo mismo que estar casado. Ahora, ponte a pensar lo que debió haber sentido y pensado José. De hecho, no es necesario imaginarnos mucho porque la Biblia no los menciona. Pero ponte en los zapatos de José cuando ve a su esposa, a la cual no había conocido, es decir, no habían tenido relaciones sexuales. Era una virgen, una muchacha, una virgen. Todavía no habían tenido relaciones sexuales porque no se habían casado aún. Estaban desposados, comprometidos, pero no casados. Y aparece su prometida embarazada. Y la mente humana, que se nos viene enseguida al pensamiento: adulterio, fornicación, me engañó con otro hombre. Pero, aunque aquí en el Evangelio de Mateo no se da más detalle al respecto, en los otros evangelios sí se habla al respecto y se dice que a José se le aparece un ángel en sueños y le dice: no temas recibirla, porque el hijo que está esperando es del Espíritu Santo, es de Dios. Y por eso José, aunque quería dejarla, quería abandonarla, me imagino cómo podría estarse sintiendo, aunque quería dejarla, no la deja, siendo obediente a Dios. Mira, allí no hay razón suficiente, razón humana, intelecto humano, para obrar como José obró. La Biblia no es un libro irracional, para nada. La Biblia tiene muchísimas pruebas de que es la palabra de Dios, pero no es un libro puramente racional. La Biblia es primeramente palabra de Dios, es espíritu, palabra viva. Y los que nos acercamos a Dios, aunque nos acercamos también por medio de nuestra razón, la razón es insuficiente para poder conocer completamente a Dios en su plena revelación. Se requiere de fe. Por fe somos salvos. Por fe recibimos el nuevo nacimiento. Por fe recibimos al Espíritu Santo de Dios y nos hace templo suyo. Por fe somos llamados hijos de Dios. Por fe un día nos levantaremos de entre los muertos o seremos arrebatados si estamos vivos en ese momento. Por fe heredaremos las promesas hechas a Abraham. Por fe gobernaremos con Cristo. La Biblia es suprarracional, está por encima de la razón, pero no es irracional. Eso hay que tenerlo presente. Y aquí José está demostrando fe. Vio en un sueño un ángel que le habló y decidió creer, y creyó, y no abandonó a María, a pesar de que la lógica humana apuntaba a otra cosa. El verso
19 dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José pudo haber hecho un escándalo, vete de mi casa o, bueno, aún no vivían juntos, pero este compromiso se disuelve por causa de lo que hiciste, mujer fornicaria o adúltera, me engañaste, incumpliste tu compromiso conmigo, eres como una mujer cualquiera. Pero José, aún sintiendo lo que podía sentir, con el deseo de dejarla, quería dejarla secretamente, para no infamarla. El verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjate cómo el evangelista nuevamente está metiendo sutilmente el linaje nuevamente. Aunque José no es padre de Jesús de manera natural, pero es padre legal de Jesús, lo recibe como su hijo adoptivo. El tener un hijo adoptado, el ser adoptado, te daba el derecho legal de ser parte de esa familia. Era muy importante y te hacía como cualquier otro miembro de la familia, aún siendo adoptado, aún no siendo hijo natural de José. Natural de María sí, pero de José no, porque acordémonos, el Evangelio dice claramente que María queda embarazada porque el poder de Dios descendió sobre ella y engendró un hijo en ella. El verso 21 dice, el verso 20 terminaba diciendo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesús no es un niño común. Jesús no es un buen profeta o un buen maestro. Jesús es el Hijo de Dios, engendrado en María. Hombre, sí, pero engendrado por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, divino. La deidad está en él. Él es Dios. Y el verso 21 dice, el verso 21 muestra su misión mesiánica. El verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En hebreo se dice Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, que me escuchen, Jesús vino a este mundo para salvarnos del pecado. Jesús murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. El pecado es algo serio delante de Dios. Es tan serio que Dios se hizo hombre para acabar con el pecado. ¿Por qué es tan serio delante de Dios? Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, nos damos cuenta de que Dios creó los cielos, la tierra, los peces, las aves, los animales terrestres, al hombre, y vio Dios que todo era bueno. Hasta el día que el hombre desobedeció a Dios y entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. El pecado destruye la creación de Dios. Por eso no es tan loco o tan extraño que Dios no sea liviano con el pecado. El pecado destruye lo que Dios ama, su creación. Su creación es destruida por causa del pecado. El pecado que tú y yo amamos, sea en el pasado o sea hoy, destruye la creación de Dios. Se opone a Dios y a su voluntad. Y Dios vino a este mundo para lidiar con el pecado. El pecado no es un simple error. Errar es de humanos. No. El pecado es un veneno mortal que destruye el cuerpo y el alma.
que produce en el ser humano muerte física y muerte espiritual, que significa muerte eterna, separación de Dios. Por eso Cristo vino a este mundo. Por eso el verso 21 dice, y dará a luz María un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es su misión, salvar a cada uno de nosotros de nuestros pecados. El llamado es a todo el mundo, a ti y a mí y a todo el planeta entero. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, y serás salvo, perdonado y hecho hijo de Dios. Solo en Cristo, no hay otro camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo. A Él se le dio todo nombre, nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo somos salvos. En el nombre de Cristo somos salvos de la ira venidera. Solo en Cristo. Cristo es el único que ha lidiado con el pecado. Y algo importante, Cristo no lidió con su pecado, porque la Biblia deja muy claro que Él no pecó. Él vivió bajo la ley, bajo su propia ley. No la suavizó para poderla cumplir. La cumplió en todo su rigor. Es justo. Él es el justo. Y cuando creemos en Cristo, esa justicia de Cristo nos es imputada. Ahora estamos en Él, los que creemos en Él. Para ti que me oyes, que tal vez no has aceptado a Cristo hasta este momento, para ti también es este llamado, también es esta invitación, también es esta justicia, si crees, si te arrepientes de tus pecados y si vienes a Cristo. Él es tu Salvador. Él quiere salvarte. Él se hizo hombre para redimirte. Él dejó a las 99 ovejas para buscar a la que se había perdido, tú y yo. El verso 22 continúa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido, ese nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Emanuel, él, el nombre de Dios. Emanuel, Dios con nosotros. La Biblia no deja lugar a dudas. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dios con nosotros. Dios hecho hombre. Dios humillándose, dejando su trono de gloria, viniendo a este mundo para rescatarnos. Eso es el amor de Dios. El verso 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones con ella, hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Allí termina el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Lo podemos dividir en dos. La primera mitad, que es una genealogía, mostrando a Jesús como el hijo de Abraham, como el hijo de David, en quien se cumplieron las promesas de Dios hechas a estos hombres de Dios siglos y siglos atrás, antes de Jesucristo. La promesa de Dios siempre se cumple. Eso es lo que significa que Dios es fiel, que Él cumple con su palabra. Eso es lo que significa que el hombre es infiel, que rompe, pero Dios no. Dios cumple su palabra, siempre. Sea que ante nuestros ojos parezca tardanza, se cumple y se cumplirá su palabra. Y una segunda mitad de este capítulo 1 de Mateo que nos muestra el nacimiento milagroso de Jesucristo. Jesús, que significa ese nombre, Jesús, Yeshua, Salvador. Porque Él salvará y salvó y nos salva aún a su pueblo de sus pecados. Y
de acuerdo con la profecía dada por el profeta en el Antiguo Testamento, donde decía que una virgen concebiría y se le dará un nombre a ese niño, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con nosotros, Dios. Cristo caminó sobre esta tierra como uno de nosotros, pero no era como nosotros, en el sentido de que era y es Dios. Caminó por las calles de Judea, de Galilea y muchos otros caminos de Israel, allí en el Medio Oriente. Caminó como un ser humano, sudó, se cansó, durmió, comió, vivió como nosotros, se hizo un cuerpo y vino a este mundo como nosotros, para participar de sangre y carne, dice el Nuevo Testamento en Hebreos, para ser como nosotros y poder ser nuestro Salvador. Bendito sea Cristo, bendito sea el Señor, que cumple su promesa y que se ha acordado de nosotros. Que Dios te bendiga, mi hermano. Comparte este video si ha sido de bendición para ti. Compártelo con alguien que tú sepas que necesita escuchar el Evangelio. Y te invito a que revises los otros videos que están en este canal, que pueden ser de bendición para ti, para el estudio de la palabra. Que el Señor te bendiga.